En este video vamos a hablar sobre las 10 cosas más importantes que deben saber y tener en cuenta antes de elegir un exchange o una plataforma de trading para que vean cuál es la mejor opción o alternativa entre toda la cantidad de exchange que ya están disponibles en el mercado. Así que sin dar más vuelta vamos a ir directamente a ver cuáles son esos 10 tips que les va a ayudar a ustedes a poder elegir el exchange correctamente. Como número 1 tenemos la trayectoria. Es muy importante que un exchange sea muy conocido, que ya tenga varios años de trayectoria. Eso ayuda muchísimo. Y por supuesto también la cantidad de usuarios que ya lo están usando en tiempo real, porque eso nos da una pauta de que es un buen exchange y que generalmente mucha gente lo está usando. Esto ustedes lo pueden ver en CoinMarketCap, que es una página que se dedica a brindar información sobre todos los exchanges y las criptomonedas. Es una página bastante importante que siempre la van a tener que usar para una u otra cosa, así que cualquier información que ustedes quieran buscar sobre cualquiera de los exchanges o plataformas lo van a poder hacer dentro de CoinMarketCap. Número 2. Prueba de reservas. Cualquier exchange en el cual ustedes se vayan a registrar es muy importante que tenga prueba de reservas. La prueba de reservas se utiliza para saber cuántos fondos reales tiene el exchange y por supuesto hacer un seguimiento de todas las wallets en tiempo real, que es una de las cosas más importantes y que más valor se le da, porque obviamente se utiliza para poder saber exactamente cuántos fondos reales tiene el exchange, cosa que no se puede comprobar si un exchange no tiene prueba de reservas. Número 3. Variedad de funciones. Esto también es algo muy importante porque no se pueden registrar en un exchange donde solamente tenga la opción de hacer trading, porque tarde o temprano van a necesitar utilizar otras opciones, como por ejemplo en el mercado P2P o hacer algún tipo de inversión, y no van a tener la opción. Por eso es muy importante que traten de elegir cualquier exchange que tenga estas tres opciones juntas, es decir, trading, P2P y también inversión. Número 4. La liquidez. Esta es una de las cosas más importantes dentro de cualquier exchange. Esto también lo pueden ver dentro de la página de CoinMarketCap. La información es muy fácil de ver. Simplemente se van a la columna de liquidez y van a poder ver cuál es la liquidez promedio de todos los diferentes exchanges. La liquidez es simplemente la cantidad de dinero en tiempo real que tiene ese exchange para poder hacer compra, ventas o retiros. Si ustedes ven que el exchange no tiene prácticamente liquidez, significa que no van a poder comprar y vender rápido, lo que se traduce en comprar más caro y en vender mucho más barato, y por supuesto en tardar a la hora de retirar, algo que ustedes no van a querer en ningún momento. Por eso siempre es importante que elijan plataformas que tengan mucha liquidez. Número 5. Seguridad. Yo recomiendo siempre activar todas las medidas de seguridad que tenga disponible la plataforma en la cual ustedes vayan a hacer trading o la que vayan a utilizar. Por supuesto pueden colocar como medida de seguridad contraseñas más largas, también activar el código doble factor, que es una de las cosas más importantes, y también en el caso de que tengan la posibilidad de colocar o activar una llave física también lo pueden hacer, que es lo más recomendable. La llave física simplemente es una llavecita USB que lo pueden comprar en Mercado Libre o en Amazon, depende del país donde ustedes vivan, y simplemente lo pueden utilizar para poder ingresar a la cuenta. Es recomendable que compren 2 llaves porque una vez que activan esas llaves no van a poder ingresar de otra forma más que con las llaves físicas, y esto por supuesto es una herramienta muy segura, es una de las más seguras que existen en el mercado, pero siempre tienen que tener en cuenta esa parte de que por si acaso pierden una, tienen la otra de respaldo. Número 6. Conocer las comisiones de un exchange. Esto es muy importante, saber cuánta comisión realmente te va a cobrar el exchange o broker que querés usar. Esto lo puedes ver también dentro de la página de CoinMarketCap, en la parte de comisiones. Generalmente te va a brindar toda esa información y podés saber exactamente cuánto vas a pagar por el tipo de operación que querés hacer dentro de ese exchange o plataforma de trading. Número 7. KYC. Puede ser obligatorio o no. Esto va a variar muchísimo, depende de la plataforma en la cual ustedes vayan a registrarse. En algunos casos sí va a ser obligatorio porque son exchanges que están centralizados y están obligados a cumplir ciertas regulaciones y leyes de cada país. El KYC es simplemente brindar los datos al exchange, o sea, los datos personales, para que el exchange pueda corroborar de que ustedes son una persona real y que los datos que están brindando son correctos y son reales. Esto lo utilizan prácticamente todos los exchanges en el mundo porque generalmente tienen que pedir información o tienen que brindar algún tipo de información, y por eso están obligados a solicitar ese tipo de información a los diferentes usuarios. Número 8. Mínimo de apertura de operación. Esto se refiere a cuánto es el saldo mínimo que ustedes necesitan para poder abrir una sola operación de trading. Si ustedes son principiantes, tienen que tratar de buscar exchange que tengan mínimos de operaciones bastante bajos. Hay exchange que tienen a partir de los $2 en adelante, otros 3, otros 5, como en el caso de, por ejemplo, Binex o de Biget, que tienen entre $2 y $5, que son mínimos muy bajos.
para que básicamente ustedes puedan operar tranquilamente, más que nada si ustedes son principiantes, porque muchas veces cuando ustedes recién empiezan en el trading no tienen gran capital para poder abrir varias operaciones a la vez o operaciones muy grandes. Entonces esto les va a favorecer mucho a que puedan utilizar ese pequeño capital que tienen para poder empezar, para poder abrir varias operaciones y no una o dos nada más. Número 9. Mínimo depósito o retiro bajos. Es muy importante que el exchange o la plataforma de trading que ustedes elijan tenga mínimos de depósito o retiro bajos para que ustedes puedan depositar cualquier saldo pequeño y también puedan retirar saldos pequeños, porque si ustedes recién están empezando en el mundo del trading, muchas veces no van a tener grandes saldos para poder depositar, y esto puede ser un inconveniente más que nada a la hora de depositar o también a la hora de retirar, porque muchas veces si los saldos que tienen van a ser muy pequeños, no van a poder tener forma de retirar. Por eso es muy importante que elijan siempre plataformas que tengan mínimos de depósito y retiro bajos, como lo son la gran mayoría de exchanges que están en el top mundial, como por ejemplo pueden ser Binance, Biget, Binex, OKX y muchos otros que son bastante conocidos. Número 10. La manera de registro. Esto es algo muy simple porque algunas personas van a obtener muchos beneficios y otras prácticamente nada, porque simplemente depende de la manera en la cual ustedes utilizan para registrarse. Por ejemplo, los que se van y se registran de la página oficial no van a recibir prácticamente ningún beneficio, a comparación de los que sí utilizan un link, por ejemplo, que tiene descuento en comisiones o que tiene algún que otro beneficio, pueden obtener muchísimo más promociones y muchísimo más cosas que los que simplemente van y se registran de la página oficial. Esto más que nada para que vean la diferencia que existe entre un usuario y otro. Y por supuesto ustedes aprendan a sacarle ese beneficio, por más que mucha gente no le preste atención a este tipo de cosas. En la descripción les dejo los exchanges que yo utilizo personalmente y que considero que son los mejores. Cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios, o también pueden unirse a las redes sociales para ver más contenido extra sobre trading. Si les gustó el video, dejen un like, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no están suscritos y denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Compartan por supuesto si quieren que esta información les llegue a muchas más personas. Muchísimas gracias a todos chicos y nos vemos en un próximo video.